Bueno, entonces para nuestra sesión de hoy eh, ya tiene que ver con la especie, elaborar alimentos balanceados para cerdos y siguiendo los lineamientos que hemos recalcado, vamos a plantear una dieta nutricional para cerdos. Entonces, como primera medida, primero los requerimientos nutricionales. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a, aquí voy a colocar aves y cerdos. Lo tenía por ahí desplegado, pero de todas maneras lo vamos a rehacer. Y me voy a guiar, voy a continuar para seguir trabajando este material de las tablas del brasileras para aves y para cerdos en su segunda edición. Estas tablas ya van por ahí por la edición cuarta, sino que la edición cuarta ya son casi como 500 páginas y en realidad ni las he revisado, y para efectos didácticos y para que encontremos rápidamente la información, pues se nos facilita esta edición. Entonces, el primer paso es encontrar los requerimientos nutricionales. Voy a colocar aquí el Excel. Y este sería el ejercicio número 1 para cerdos. Entonces, paso número 1, establecer los requerimientos nutricionales con los que voy a trabajar. Bueno, en este caso nos vamos a ir por lechones y voy a las tablas del NRC. Aquí le doy control F, busco cerdos y ahí empiezo a revisar dónde puedo encontrar en esta información la información de cerdos, capítulo 3, requerimientos nutricionales, está en la página 129. Cierro aquí, voy aquí a este 7, lo cambio y le doy 129, Enter. Como esta primera parte, este punto número 1 es el alma, la guía, paso importante para tener certeza de que esos son los requerimientos nutricionales con los que yo voy a trabajar. Entonces voy a tomarme el tiempo para revisarlos. Entonces aquí tengo el capítulo 3, requerimientos nutricionales de los cerdos. Vamos a ver em, qué información tenemos. Y lo que estábamos conversando, bueno, ahí hace su respectiva introducción. Yo ya, para ahorrarnos un poquito de tiempo, casi estoy en busca de las tablas, más sin embargo, ahí hay una revisión de literatura donde hace sus premisas sobre los diferentes ítems nutricionales que se va a encontrar en esta información. Requerimientos nutricionales de cerdos en crecimiento.
En esta tabla 61, aquí los autores van a hablar de la metodología utilizada para obtener la ecuación, que sería la fórmula matemática, que calcula únicamente la cantidad de lisina digestible verdadera por kilogramo, que estima la ganancia de peso de los cerdos, los machos castrados de alto potencial genético. Y ahí nos empieza a mm, compartir esa información, pero únicamente ahí me está haciendo la investigación y me está compartiendo la información sobre la lisina que requiere para mantenimiento, para ganancia diaria de peso, para ganancia media, para ganancia, los gramos de lisina digestible, kilogramo de ganancia, en un periodo de los 15, en un rango de 15 a 30 kilogramos. Y aquí me dice experimento UFB. Bueno, aquí las ecuaciones. Y entonces tengo esos rangos de requerimientos de lisina de 15 a 30 kilos, de 30 a 60 kilos, de 60 a 95 y de 95 a 125. Mire el tiempo, lo que se requiere para, para lograr estos datos. Bueno, y así lo hace para machos castrados y también la lisina para hembras de alto potencial genético. O sea, eso es por sexo, por fases, por kilogramos de peso. Como en lo que me interesa es el mayor número de datos, entonces estoy buscando. Esto prácticamente hace parte de los materiales y métodos de la investigación. En la tabla 69 de la página 147, ahí sí ya tengo los requerimientos nutricionales de lechones de alto potencial genético en la fase preinicial con desempeño medio, que son machitos castrados y hembras. El peso en vivo va de 4 a 7 kilogramos y luego de 7 a 15 kilogramos. Entonces, dentro de ese primer fase, que prácticamente es un suministro a voluntad, de 4 a 7 kilogramos de peso, lo que se requiere es una energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo de 3.325 kilocalorías de energía metabolizable. La misma energía se requiere para llevarlos de 7 kilos a 15 kilos. Y la proteína que se requiere en esos 4 a 7 kilos es de 20% de proteína en el caso de 4 a 7 kilos y en el caso de 7 a 15 kilos el 21% de proteína. Ahí están los niveles de minerales, calcio, fósforo disponible, potasio, sodio y cloro. Así como también tengo los requerimientos para esos pesos de aminoácidos digestibles, los esenciales. Entonces, tanto como aminoácidos digestibles como aminoácidos totales, nosotros estamos trabajando con aminoácidos digestibles, lisina, metionina, metionina más cistina, triptófano, treonina, arginina, valina, isoleucina, leucina, histidina. Aquí estamos en la fase número 1, revisando la información, em, seleccionando con cuál vamos a trabajar para luego ir consultando esa misma información. En la tabla 70 tengo los requerimientos nutricionales de cerdos
machos castrados, mire que en la anterior era machos y hembras, machitos castrados y hembras, en este caso ya son únicamente machos castrados de alto potencial genético con desempeño regular. La fase inicial, peso vivo en kilogramos, que van a estar entre 15 y 30 kilogramos, tienen sus respectivos requerimientos, que es toda la fase inicial. Luego viene la fase en crecimiento de 30 a 50 kilos, luego de 50 a 70 kilos, y ya en la parte de finalización, terminación, como son machitos castrados, van para producción de carne 70 a 100 kilogramos o de 100 a 120 kilogramos. Vamos a revisar la fase inicial de los requerimientos. Yo sé, cuando vamos formulando el Excel de las necesidades de los requerimientos, que debo encontrar las necesidades de proteína. Entonces, mire, la proteína que requiere en la fase inicial es de 17.35 de proteína. De toda esa información, ya he encontrado un ítem que es la proteína. También sé que necesito la energía metabolizable. Aquí tengo la energía metabolizable de 3.230 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Cuando yo formule la respectiva propuesta de la composición nutricional que debe tener ese kilogramo de materia seca. Los respectivos minerales y aminoácidos digestibles para esta fase estarían aquí en esta información. Bueno, aquí no está por demás leer los apuntes que hacen al pie de la respectiva tabla, donde me aclaran que cuando encuentre un 1 en esta información, bueno, acá arriba, desempeño regular, hace referencia a ese 1A, que el potencial del nutriente fue determinado utilizando la tabla 62, requerimientos de lisina digestible de acuerdo con el desempeño. De la tabla 67, relación aminoácidos y lisina, y tabla 68, ecuaciones, porcentaje. Bueno, ¿qué más tengo aquí? Requerimientos nutricionales de cerdos machos castrados, en este caso de alto potencial genético, ya no con desempeño regular, sino con desempeño medio. Y me imagino que la siguiente tabla es requerimientos nutricionales de cerdos machos castrados de alto potencial genético con desempeño superior. Entonces, nosotros vamos a estimar y vamos a pensar que nuestro poder adquisitivo es como tenemos facilidad para comprar pie de cría de desempeño regular, o sea, más que todo razas comerciales, que no tenemos como a más de la honestidad del quien nos suministre el material genético. No tenemos quizá otra forma de tener ese control o esa certeza de qué tipo de animales estamos adquiriendo. Entonces, vuelvo y juego aquí. Voy a establecer los requerimientos nutricionales para lechones.
ese para lechones de desempeño machos castrados. De 4, lo voy a hacer para de 4 a 7 kilos. Lo voy a plantear aquí. Para lechones de desempeño regular de 4 a 7 kilogramos de peso vivo. Y volvemos aquí, nos guiamos por nuestros 5 macronutrientes, que es agua, proteína, energía, minerales y vitaminas. Esa agua vuelvo y me auxilio por un color. Lo mismo la proteína, la coloreo de algo que me represente, que tenga que ver con músculo, energía, los diferentes minerales por una opción grisácea y las vitaminas por una opción de coloración verde. Ya sé que pues, existen diferentes tipos de aguas, pero que en la parte de, cuando hablemos de requerimientos de agua, vamos a encontrar tres opciones. La necesidad de agua o la establecer a cero, que es la materia seca como tal, al 0% de agua. La materia parcialmente seca y ya en base fresca. ¿Qué proteína usualmente las diferentes especies pueden tener? De 10 a 12 aminoácidos esenciales. Ahí voy con 2 casillas, con 4, con 5, con 6, 7, 8, 9. Por ahora coloquémosle 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Inserto esas. Y de energía, vamos a mirar aquí en los requerimientos si tiene, como en el anterior, por ejemplo, tenía dentro de los requerimientos estimado el aminoácido esencial ácido linoleico para pollitos. En este caso, no lo tiene para cerdos. A ver, una de las razones que quizá no lo tenga es porque, a ver, de 4 a 7 kilos de peso, definitivamente aquí no lo tiene, solamente tiene energía metabolizable y me voy yo con ese requerimiento. O sea, miremos aquí, el destete a qué edad está o a qué peso se está haciendo el destete de los lechones. Quien haya manejado más peso de lechones al destete. De 6 a 8 kilos. Bueno, entonces peso de lechones al destete
Si hasta esos, hasta en la fase que estamos aquí de 4 a 7 kilos, todavía están lactando, quizá esa sea la razón por la cual no se incluye ahí la necesidad de el ácido linoleico, que quizá lo esté suministrando la leche como tal. Entonces, energía metabolizable 3325. Solamente energía. Y de los minerales sí tenemos los 5. Siguen los investigadores suministrándonos información para esos 5 macrominerales. Bueno, entonces, de 4 a 7 kilos de peso, requiero 20% de proteína. Proteína, 20%. Requiero de energía. Yo no sé por qué por hacer los minerales. Los 4, 5. Insertar. De energía requiero energía metabolizable 3325. Y los respectivos minerales de uno de ellos es calcio, el otro es fósforo, el otro es potasio, el otro es sodio y el otro que los investigadores hacen referencia es al cloro. Bueno, dentro de los aminoácidos esenciales que ya hacen parte de los micronutrientes, ellos nos referencian requerimientos, lisina, metionina. Bueno, aquí les voy a tomar la foto para llevarme la información y no estar regresando. Chucu, chucu, chucu. Entonces, yo tengo aquí, requiero lisina, requiero metionina, requiero metionina más cistina, met más cis, requiero triptófano y requiero treonina. Requiero arginina, valina, isoleucina. Requiero arginina. Requiero valina. Requiero isoleucina. Así será, isoleucina, sí. Requiero leucina. Y requiero histidina. Y aquí me faltaron 2 columnas más para fenilalanina y fentiroxina. Fenilalanina y fentir.
Y ahora sí, consulto cuáles son esos porcentajes que debe tener y los consigno de aminoácidos digestibles, que es la primera dentro de los aminoácidos que me reportan, es la primer bloque de información de aminoácidos. Entonces, esa lisina tiene que estar en 1.520%. La lisina, la metionina, 0.426%. Metionina más cistina, 0.861%. El triptófano, 0.258%. La treonina, 0.958%. La arginina, 0.638%. Valina, ese está en, a ver, arginina 0. La valina está en 1.049%. Isoleucina, 0.836. Leucina, 1.520. La histidina, 0.502. La fenilalanina, 0.760. Y fenilalanina más tirosina, 1.520%. Voy a los minerales. Esos minerales deben estar en las siguientes cantidades. El calcio, 0.888%. El fósforo disponible, 0.560. El potasio debe estar en 0.520. El sodio, 0.280%. Y el famoso cloro, 0.250%. Entonces, miren cómo estos pasos, como son pasos nuevos de otra especie, y ahora que vayamos por los requerimientos, también ya debemos consultar esas mismas materias primas, pero
ya no nos sirven los datos que estábamos manejando porque los nuevos datos es para cerdos. Lo de pollos para pollos, lo de cerdos para cerdos. Entonces, mm, proteína 20% lisina. Una vez ya tengo este paso número 1, me voy al paso número 2. 2 punto. Debo establecer o debo consultar los aportes nutricionales de las materias primas disponibles. ¿Qué voy a consultar de esas materias primas disponibles? Voy a consultar cuánto están aportando de cada uno de estos requerimientos que tiene la especie en esa fase de desarrollo. Copiar y voy aquí pegar. ¿Qué materias primas voy a trabajar? Vamos a llevar las mismas materias primas. Harina de pescado, era harinas de vísceras, así será. Vaya a salir vísceras. Doctor, doctor, Señor, le puedo hacer una pregunta. sí, señor. Yo no sé, de pronto puedo estar equivocado, pero yo leí un artículo de ELICA donde no se utilizaban ya harinas de sangre ni de vísceras para la alimentación de animales, por ejemplo, los porcinos. ¿Eso tiene Mm, alguna normativa vigente donde podamos utilizar esto o no? sí, el ICA dentro de sus, ¿qué es? De sus buenas prácticas ganaderas y dentro de sus buenas prácticas pecuarias, para cada especie establece ciertas restricciones. Y como el que es el, la entidad supervisora y que avala este tipo de formulaciones, pues cuando se hace a nivel industrial, pues es el ICA como tal. Entonces él ya establecerá sus reparos o sus objeciones respecto a la propuesta que se les está realizando. Em, yo tengo más claridad, sí, porque nosotros hacíamos, cuando hacíamos mucha, o a nivel de zootecnia, que se hacía investigación y entonces se hacían inclusiones de niveles de contenido ruminal, em, ensilaje de vísceras, etcétera. Entonces, dentro de esas materias primas sí hay restricciones e incluso hay ya, como usted lo menciona, hay no inclusión de qué es de ciertas materias primas. Lo, lo viví y nos tocó cerrar un proyecto porcícola, más que todo porque ustedes saben que siempre se utilizó la lavaza, desperdicios de restaurantes como una materia prima o para alimentar cerdos. Nos tocó cancelar totalmente la línea porque eso era lo que se estaba haciendo
en un punto y quedó fuera, digamos, el ICA lo prohibió totalmente. Sé que ese tipo de materias primas ya no califican para la alimentación de cerdos. De lo otro ya de cada una de las materias primas de harina de sangre no tengo la información, siempre y cuando se haga el respectivo proceso. Em, entonces ya sería, si eso ya no está vigente, si ya perdió vigencia, pues sencillamente lo retiraríamos y lo sacaríamos. A ver, de rapidez, hagámosle la pregunta a Google que todo lo sabe. Ahí tenemos la harina de sangre, harina de vísceras más que todo. Bueno, ahí hay un PDF de toda esa normatividad. Resuelve. A ver, vamos a mirar aquí. Seis de septiembre del 2002. Pues tiene esa que le digo, esa fecha. Lógicamente que el tiempo ha cambiado. Hay unas definiciones de lo que es harina de origen animal, lo que es una materia prima, lote, productor, importador, registro de productores de harinas de origen animal, nombre, razón social. O sea, lo que pasa es que no solamente esa materia prima, sino cualquier materia prima, según las buenas prácticas pecuarias, debe tener su respectivo registro de origen, así sea el maíz que está, digamos, aceptado, pero no dentro de las normativas del ICA, no podemos ir como em, incluyéndolo si lo hemos producido en Hay ciertos niveles, ¿no? Si es para ¿qué es? Para autosuministro, creo que sí. Hay ciertos niveles de qué es de permisividad, pero si ya es para hacer productos de comercialización, sí, como planta o como productores debemos tener el respectivo registro de origen de la materia prima. Entonces, esa normatividad, pues ya nos tocaría revisarla cuando ya nos pongamos y dependamos y sea nuestro punto fuerte la producción de los alimentos. Requisitos de producción, y ahí están los diferentes requisitos de producción para esa fecha y para las plantas dedicadas a la producción de harinas de origen animal deben cumplir con los siguientes requisitos de producción.
las plantas dedicadas a la producción de harinas de carne, de sangre, de hueso vaporizadas, de carne hueso y de despojos de mamíferos deberán contar con equipos que garanticen temperaturas, 133 grados centígrados, presiones 3 bares y por lo menos durante 20 minutos. Cualquier otro procedimiento que inactive los agentes causales de la encefalopatía espongiforme bovina EB. Entonces, ya, si nosotros lo vamos a certificar con buenas prácticas pecuarias, nuestra granja, pues lógicamente debemos cumplir la normatividad. Y si la normatividad nos dice que em, tenemos que tener estos estándares, debemos cumplir esos estándares, entonces debemos cumplir esos estándares de nuestras materias primas. Si no las cumplimos, pues nos tocará adquirirla a un proveedor que nos garantice esos estándares de esas materias primas para poder tener la documentación y podamos subsanar ese requerimiento que nos hace la autoridad que hace vigilancia, en este caso, de la parte de qué tipo de insumos estamos utilizando en nuestra explotación, en este caso porcícola. Esa sería pues bastante pues interesante su pregunta porque como uno se va volviendo mecánico en la formulación, pues va sencillamente, ¿qué le digo? Explicando metodología, procedimiento, pero siempre, lógicamente, que el regulador, pues tenemos que acogernos a la normatividad. Esos son los requisitos. Entonces, mire que la obligación de los productores mantener registros de recepción de materias primas para procesar, incluyendo cantidad y procedencia. Y así sucesivamente, ahí están los diferentes ítems. El rotulado. El rotulado deberá llevar como mínimo la siguiente información: razón social, nombre del producto, contenido neto, número de lote de fabricación, número de registro ICA del productor, la leyenda prohibido su uso en la alimentación de rumiantes. Bueno, aquí hemos trabajado ese material con aves y estamos tratando de trabajar ese material con cerdos. Entonces, habría que revisar la información que usted maneja, Robinson, si es la prohibición, para qué tipo de especie es. Muchas gracias. Yo también estoy buscando la por internet. No me preocupe. Ok, entonces, bueno, ya estamos aquí, harina de vísceras. ¿Y por qué lo coloco yo aquí? Porque la información que nosotros estamos revisando dentro de esas tablas del NRC que generó son para aves y para cerdos. Tanto ahí tiene la información en requerimientos, en las materias primas, y ahora vamos a ver si hay, qué nivel de restricción tiene. Entonces, harina de maíz, harina de trigo, aquí le voy a colocar la premezcla vitamínico mineral, premezcla vitamínico mineral.
Entonces, de esa harina de pescado, vuelvo a la tabla y reviso si la información, como esa información es general de la composición química del análisis bromatológico que tiene las diferentes materias primas, nos sirve y se adecua también para esta fase y para esta especie. Control F y le colocamos para cerdos, pero en este caso no. Le vamos a colocar una de las materias primas, pescado. Composición química y valores energéticos de alimentos para aves y para cerdos en materia natural. La harina de pescado al 61, tanto para una especie como para la otra. Entonces, aprovechando que ya tengo la información, voy a ir a buscarla y me voy a traer esa información de todas estas materias primas para hacer rápido el proceso. Cortamos Poder. y pegamos, ¿verdad que sí? Así como dijo usted, una sabrosura. Le hacemos ahí a la que es donde tengo ese Excel. Ejercicio, formulación 1, ejercicio 2, por acá. Harina de pescado. Entonces, de esa harina de pescado ya me llevo desde la materia parcialmente seca, pero ojo de los cuadros de datos del punto número 2. Aquí tengo ahora, como yo en este caso anterior no incluí el ácido linoleico, me imagino que debo reeditar esa tabla, esa información. Copiar. La llevo acá. Voy a hacer aquí el ejercicio de pegar. Y me voy a ir a el ácido linoleico que está después de la energía. Este es el que no debo. Este es el que debo eliminar. Suprimir. Y ahora sí me voy a hacer el siguiente corte por pasos. Copiar. Parcialmente seca. Pegar. Luego me voy al siguiente paso. Copiar y pegar. Tengo mi cuadro de requerimientos nutricionales, de aportes nutricionales de esas materias primas.
Ese es el paso número 2. El paso número 3 es el cuadro de datos. Entonces me traigo toda la información, buena parte de la información que ya tengo, copiar, cuadro de datos, pegar y ahora completo la información, cuadro de datos para lechones de 4 a 7 kilos de peso vivo. Entonces, dentro de este cuadro de datos, yo debo tener de las materias primas el nivel de inclusión, los famosos máximos y mínimos que puedo incluir, tanto en inclusión de materia seca como máximos y mínimos, en la composición nutricional del balanceado que estoy formulando. Este máximo así de rapidez. Harina de pescado. Mire que aquí me trajo también, o sea, cuando yo estoy haciendo el cuadro, cortar, pegar. Y este aquí debe ser de la harina de soya. Entonces, máximos y mínimos, máximos. Sigo con mi y mínimos. Lo mismo acá. Coloración está para máximos. Y mi coloración para mínimos. Bueno, entonces ya tendría pendiente consultar los máximos y mínimos para esta especie, para esa fase. Y como estoy en el cuadro de datos, debo consultar el precio de mercado. Luego, para poder ajustar, pues ya voy llevando aquí el precio ajustado y el precio total.
Bueno, entonces voy a revisar cuáles son los niveles de esas materias primas según las tablas o según las investigaciones que hayan hecho estos señores. Voy aquí a las tablas, le doy aquí control buscar y en máximo. Con máximo me salían las... Aquí en la tabla 16, nivel práctico, PR y nivel máximo de inclusión de los alimentos de las raciones de pollos de engorde y de gallinas ponedoras. No me sirve. Enter. Nivel práctico, pollos de engorde y gallinas ponedoras. No me sirve. Nivel práctico y máximo de inclusión de los alimentos de las raciones de cerdos en crecimiento y reproductoras. Porcentaje en la ración. Si me sirve la tabla 17 de la página 69. Y en esta información me dice que voy a buscar mi primera materia prima, que la harina de pescado de cerdos en crecimiento inicial debe estar entre 5, máximo el 12%. Entonces voy aquí a auxiliarme de un apunte y voy a colocar aquí harina de pescado, máximo ese 12% y mínimo un 5, o el nivel práctico que ellos incluyen es 5. La harina de soya, soya harina al 48%, está en un 30% de inclusión. 30%. Debo mirar si fue, bueno, si es tanto al 45 como al 48. La harina de vísceras, harina de plumas, plumas y vísceras harina, solamente incluye, bueno, aquí solamente coloquemos plumas, harina, plumas y vísceras harina. Solo incluye máximo 2%. Maíz, maíz, ahí hay. Todos están en el 60%, maíz como tal, 60-60. Entonces, maíz, un 60%. Trigo, trigo harina, de un 20 a un 40%. 20 práctico y 40 máximo. Entonces sigo con mi cuadrito de datos. Harina de pescado, 12%. Aquí voy a colocar el nivel práctico como mínimo, 5%. La harina de soya, 30%. Harina de vísceras, 2%. Harina de maíz, 60%. Harina de trigo,
40%. Esta premezcla vitamínico mineral, creo que el máximo lo podemos dejar en el 3%. Aunque este podría ser un 2%. Porque si está lactando, vamos a tener aportes minerales de la hembra. Entonces le puedo bajar un poco a, porque la leche pues rica en calcio, fósforo, son deficientes en hierro en sus inicios, siempre y cuando estén confinados, cuando están a pastoreo por su comportamiento de ser, de buscar dentro de del suelo, pueden fácilmente hacerse a sus necesidades de hierro. Bueno, 2%. Mínimo. En cuanto a la composición nutricional, nuestra consulta se volvió el requisito que hay que cumplir. Copiar. Proteína. Pegar. Eso es lo mínimo que debe cumplir mi formulación, mi alimento balanceado para estos cerdos de 4 a 7 kilos de peso. Debo cumplir que esos requisitos estén en 1 kilogramo de materia seca. En proteína puedo permitir que sea un 22% de proteína porque estamos en la fase inicial. Puedo permitir que tenga 2% de este aminoácido para que el software me haga la respectiva y tenga cómo poder él hacer flexibilidad para hacer y procesar la información. De energía. Energía tiene 3.325 kilocalorías de energía metabolizable. Si me hace una formulación de 3.450, no le colocaría yo ningún problema. 3.450. A sabiendas de que estos animalitos son muy susceptibles al frío, sobre todo temperaturas críticas, 3 de la mañana, y por ello pues deben permanecer desde su nacimiento con disponibilidad de entrar a la incubadora o a la que es a la, sí, ahí donde tenemos la calefacción para que ellos no sufran la inclemencia de las bajas temperaturas. Entonces, si son friolentos, pues van a necesitar una dieta alta en energía. Minerales, de aquí lo quitamos, suprimir. En precios de mercado voy y me traigo los precios del mercado que ya venía trabajando.
Doctor, y para actualizar esos precios, Sí, si los queremos actualizar, los actualizamos si los tenemos disponibles, ¿no? De resto, ya cuando vayamos trabajando con más tiempo, con más, porque todo esto está doblado al doble bueno, aquí he llenado mi cuadro de datos. ¿Qué me falta de este cuadro de datos? Tengo los componentes, las materias primas. Algunos mínimos los voy a dejar ahí todavía, que si quieren no me incluya nada de soya. Bueno, no, soya sí debe incluir por lo menos un 15%. Si quiere, no me incluya nada de vísceras al 0%. Maíz, 60 y 40%. Lo voy a dejar por ahora, que si quiere, de pronto no tengo maíz, tengo trigo, o de pronto tengo únicamente trigo y no tengo maíz. Entonces, aquí lo voy a dejar al 0. Y este sí es del 1% mínimo. Voy aquí a salvar esta información, archivo. Coloquémosle aquí dieta para cerdos de 4 a 7 kilogramos. Voy a colocar en mi escritorio y ahí lo voy a salvar. Bueno, por ahora vamos a dejar hasta ahí. Ahora les comparto el Excel y traten de continuar con el proceso. Ya seguiría el cuadro de fórmulas y para ver mañana cómo nos va con ese proceso. Voy aquí a parar la grabación para que no me detener esta grabación, detener.